¿Cómo estamos, familia? ¿Listos para terminar el año con todo? A ver, como que no se escuchó. ¿Listos para terminar el año con todo? Eso, muy bien. Pues vamos a orar. ¿Listos para la palabra de Dios? ¿Traes su Biblia? Muy bien, oramos. Levántale ahí conmigo tu palabra, ¿verdad? Y si la tienes en el teléfono, en la Biblia, en libro, en lo que lo tengas, y vamos a orar y entregarle este servicio al Señor. ¿Sale? Papá, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque con ella nos enseñas, nos redarguyes, nos corriges, pero sobre todo nos llevas a ser instruidos en justicia, Señor, hasta perfeccionarnos completamente. Te pedimos, Señor, que a través de ella el día de hoy podamos cerrar este año completando todo lo que tú quieres enseñarnos, papá, para poder comenzar el próximo, Señor, con todo lo necesario para emprender la tarea que nos estás dando en este tiempo. Gracias por tu palabra, gracias por las personas dispuestas a oír y que quede sembrado en buena tierra. En el nombre de Jesús te pedimos paz. Amén. Muy bien, pues vamos a cerrar este año hablando del mucho fruto. Digo conmigo, mucho fruto. Otra vez, mucho fruto. El Señor nos ha puesto, Familias en Acción, San Diego, a dar mucho fruto. Dile al de enseguida, tú estás puesto para dar mucho fruto. Díselo con convicción. Y ahora díselo al de enseguida, tú estás puesto para dar mucho fruto. Ok, ya se lo dijiste al de atrás también. Díselo a los que tengas alrededor, porque quede grabado en su corazón y que sepa que si está aquí es porque el Señor los ha puesto a dar mucho, mucho fruto. Ok. Y le vengo a recordar, ¿verdad?, una enseñanza que tuvimos después del desfile sobre las 4, ¿verdad?, maneras de cómo una persona llega sin fruto a esta tierra, ¿verdad? Pero lo que sigue, dijo Jesús, que Él lo que quiere producir en nosotros es ¿qué? Fruto. Y dentro de ese fruto nos va a limpiar para que entonces, ¿verdad?, nosotros podamos producir ¿qué? Más fruto. Pero la meta es que en esto es glorificado mi Padre, en que llevemos ¿cuánto? ¿Que llevemos cuánto? Mucho fruto. Y que así seamos sus discípulos. ¿Cuántos quieren ser verdaderos discípulos del Señor Jesús? Ok. Y entonces todo aquel que está puesto para ser un verdadero discípulo, pues tiene como meta darle al Señor un día regresando allá, ¿verdad?, en su presencia, un día en ese gran juicio, ¿verdad?, poder presentarle mucho fruto al Señor. ¿Alguien se acuerda de qué se requiere, verdad? Le voy a dar una pista. Todas estas enseñanzas están en Filipenses 4. ¿Qué se requiere para poder producir mucho fruto? ¿Verdad? ¿Alguien se acuerda de esa parte? ¿Qué dijiste? Sembrar. Bueno, tiene que ver con sembrar, pero hablamos de un término específico. Justicia. No. Ahora, fíjense, vamos a Filipenses 4, versículo, y vámonos al 15. Antes de tocar completamente el 15, en cada etapa de no tener fruto, ¿qué necesito aprender para llegar a tener fruto? Del no fruto al fruto. La paz. ¿La qué? Vete a Filipenses 4:6. Y Filipenses 4:6 dice: por nada estéis como ansiosos, que nada nos quite la paz, ¿verdad? Que nada nos quite la paz, porque el fruto de justicia se siembra en. Y entonces, para poder yo producir un fruto, lo primero que tengo que tener en mi vida es paz. Y esa paz se logra de una de las maneras, como dice Filipenses 4:6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y luego fíjate lo que dice el 7. Cuando yo tengo un afán, tengo lo que me preocupa, vengo delante de Dios, se lo entrego, le doy agradecimiento por eso, se lo doy en oración en lugar de estar pensando en ello constantemente, ¿verdad?, durmiéndome con eso, y se lo entrego al Señor en esa oración y ruego.
Dice, la paz de Dios que sobrepasa todo ¿qué? Entendimiento guardará nuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, lo primero que yo tengo que desarrollar en mi vida para poder producirle un fruto al Señor es paz. Muy bien. Entonces, estar en paz con Él, venir a ser amigo de Él, venir a quitar los pecados que me hacen enemigo de Él. Y entonces yo empiezo a tener paz con Él, ¿correcto? Ahora, ya que tengo paz y entonces empiezo a tener fruto en mi vida, ¿qué tengo que aprender entre la paz y el poder dar más fruto? Porque entre esta etapa van a venir pruebas. Ahorita Luis andaba hablando una de ellas, ¿sí o no? Algo que está pasando en su vida, que está probando su corazón. Pero ¿qué tengo que aprender dentro del fruto al más fruto? ¿Alguien se acuerda? Contentamiento. Versículo de Filipenses 4, vete al versículo 11. Fíjate, todo esto está en el mismo capítulo de Filipenses 4. No lo digo porque tenga escasez. Y a veces en nuestra vida, aún en la vida de Pablo, había momentos de escasez, ¿verdad? Pues he aprendido a qué. ¿He aprendido a qué? Di conmigo, contentarme. Más fuerte, contentarme. Cualquiera que sea mi situación. Entonces, cuando yo tengo paz, produzco un fruto, pero entonces vienen tiempos de prueba en mi vida. ¿Y cuál es el producto que el Señor quiere dar? Más fruto. Pero para darme más fruto tengo que pasar esas pruebas ¿con qué? Con contentamiento. ¿Está entendiendo? Que al final yo diga, Señor, lo que me has dado es suficiente, tengo techo, tengo casa. Y eso, Señor, estemos contentos con eso. Y si yo puedo estar contento con eso, entonces voy a producir no solo fruto, voy a producir ¿qué? Más fruto. Y el Señor dice, ok, ¿verdad? ¿Se acuerda de Abraham cuando Dios le prometió un hijo? ¿Y lo probó, sí o no? Le dijo, dame todo aquello que amas. ¿Y qué era lo que amaba? Su único hijo. Y cuando Abraham estuvo dispuesto de dar aquello que amaba, y el Señor lo probó en ello, entonces le paró el ángel y dijo, espérate, ahora entiendo que realmente me amas más que las promesas o los regalos que te he dado. Y entonces el Señor le añadió más, sí o no, a Abraham. Todas las promesas que le había dado se vinieron a cumplir. Pero el Señor va a probar nuestro corazón en esos tiempos. Pero nosotros tenemos que aprender a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Y yo hablaba de cómo, fíjate, el versículo 13, ¿verdad? Nos enseña que este versículo todo el mundo no lo sabemos. Y digo, hasta nos lo tatuamos, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Esos peleadores con él, que dice, todo lo puedo ¿en qué? Y bien machín, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero viene la prueba y ay, qué descontento. ¿Y dónde quedó el todo puedo? Porque Cristo me fortalece, porque yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Lo entiende? Muy bien. ¿Vamos bien hasta ahí? Y esto vamos en el repaso nomás porque estoy viendo que les faltó un repaso. ¿Ok? Ya teniendo esto, vámonos al versículo que sigue. Ya teniendo más fruto, vamos al versículo 15. Porque el 15 nos enseña lo necesario del más fruto para llevarnos ¿a qué? A mucho fruto. ¿A cuánto? Y repito, ¿cuál es nuestra meta, iglesia? Mucho fruto. ¿Cuál es nuestra iglesia? ¿Cuál es nuestra meta? Mucho fruto. Si usted va a estar en esta congregación, el Señor un día me enseñó que yo iba a dar mucho fruto y eso lo incluye usted. Y yo sé que usted está puesto para también dar mucho fruto. ¿Lo cree? Muy bien. ¿Qué necesito aprender entonces de Filipenses 4:15? Dice, y sabéis también vosotros, Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de ¿qué? ¿En razón de qué? Dar y recibir. Di conmigo, dar y recibir. Otra vez, más fuerte, dar y recibir. Última vez. Se tiene que aprender a dar. La razón de dar y recibir. ¿Ok?
porque al final eso es lo que va a producir en nosotros del mucho fruto. Lo vemos en el versículo 17 de Filipenses, ¿sí? 2 versículos más para arriba. Fíjate lo que dice. Pablo mismo dice: no es que busque dádivas, no es que estoy buscando enseñándoles a dar, porque yo estoy buscando que me den algo. Él está diciendo: busco fruto que ¿qué? ¿Fruto que qué? Y eso es mucho fruto. Estoy buscando que tú puedas llegar un día delante del Padre, Filipenses, San Diego, y entonces tú le puedas presentar al cierre del año o al cierre de tu vida, ¿verdad? Mucho fruto para el Padre. Ahorita celebramos un año que se cierra, pero eventualmente, sí o no, la palabra nos enseña que la tierra va a pasar y que un día todos vamos a estar delante de Él y Él va a establecer en ese juicio, ¿verdad?, a cada uno del cielo y de la tierra, y vamos a ir a entregarle cuentas al Señor, por decirlo de esta manera. ¿Sabe usted eso? ¿Qué le vas a entregar en ese día? Si hoy es el año donde se cierra, imagínate que es el tiempo de tu historia hasta el día de hoy. Si hoy te dice el Señor: hasta aquí se acabó, tus días se contaron, tierra, te presentas delante de Él, ¿quisieras presentarle mucho fruto, sí o no? Yo sí quisiera, estamos entendiendo. Y si tú te sientes y ahorita con hasta esta pregunta tal vez hasta te incomode y dices: no, pues me falta, pues entonces sigamos aprendiendo en la misericordia de Dios que nos da cada mañana para seguir avanzando en el 2026 y preparar nuestra vida para un día entregarle mucho fruto al Padre. ¿Lo entiende? Ahora, dentro de todo esto dice: no es que busque dádivas, sino que busco ¿qué? Fruto que abunde. ¿A qué cuenta? A vuestra cuenta. Por eso el día de hoy quiero concentrarme en el dar y recibir, ¿ok? Porque busco que tú puedas abundar en la cuenta del Señor un día, y que cuando presentes delante de Él le puedas decir: Señor, aquí está todo lo que me diste, te lo multipliqué y te quiero dar todo lo que pude en esta tierra. ¿Lo cree? Muy bien, fíjate que dice Proverbios 21:26. Vamos a aprender del dar, ¿verdad? Porque esto es lo que hace un justo. Miren lo que dice Proverbios capítulo 21, versículo 26. Léelo conmigo. 1, 2, 3. Hay quien todo el día codicia, pero el justo, ¿qué hace el justo? Da, y no detiene su. Wow. Hay quien todo el día ¿qué? Codicia. Mira, acaba de pasar Navidad. No sé cómo la pasaste, pero te doy el abrazo desde aquí. Feliz Navidad. Pero dentro de eso a veces acostumbramos dar regalos, ¿no? Y si en nuestro corazón, ¿verdad?, de repente ahí en uno de mis hijos, ¿verdad?, llegaron unos regalos y de repente me dice uno de mis hijos: yo quería esto mejor. Y no sé si le ha pasado como papá. Y yo me quedé: oye, le regalaron, mira, ni de chiquito me regalaron a mí tantas cosas. Y cuando lo vi le dije: lo siento, pero tú debes estar contento con lo que te dieron. Ni siquiera lo mereces. Pero muchas veces en nuestro corazón hay algo llamado ¿qué? Codicia. Y cuando no estamos contentos con lo que tenemos el día de hoy, y repito, llámese cosas materiales, llámese tu circunstancia matrimonial, llámese los hijos que tienes, entonces de alguna manera, ¿verdad?, no podemos disfrutar lo que Dios nos ha dado en este día. Y no vamos a poder vivir la vida que el Señor tiene para nosotros. Pero hay mucha gente que tiene la mentalidad de dame, 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 dame. Siempre anda esperando que el gobierno abra algo para que le den. Siempre anda esperando que el empleador le dé el aguinaldo una buena cantidad al final del año. Siempre anda esperando que le den de arriba. Pero usted tiene que cambiar la mentalidad. Usted tiene que entender que al que el Señor le da es al que Él aprende a no tener una mentalidad de codicia, sino tiene una mentalidad de ¿qué? De dar. Y cuando usted aprende eso, es una clave tremenda hasta en las leyes terrenales, pero sobre todo en las espirituales. Y usted tiene que tener esa actitud de dar más que de recibir. Y esa es la razón de dar y recibir. Por eso Pablo decía, ¿verdad?, que más bienaventurado es ¿qué?
Dar, ¿qué? Recibir. Y usted sea una persona que se compromete en dar, en dar. Y repito, no le estoy diciendo en la manera terrenal, ahorita lo vamos a entender. No se estoy diciendo de dar dinero, no le estoy diciendo de dar bienes materiales, pero sobre todo dar el conocimiento que el Señor ya le ha dado a usted. Y usted pueda, todo eso que el Señor le ha dado, que es mucho, porque sé que es una iglesia, ahorita le hablo a una iglesia que yo entiendo que tiene una madurez, tiene un crecimiento, ¿verdad? Que usted tenga la capacidad en este tiempo de poder decir, voy a dar más, ¿ok? Y lo pongo en este plan, en este tema, y lo digo, me predico de aquí para atrás, de aquí para allá, ¿sale? Porque terminando todas las actividades del desfile, las cuestiones de trabajo, estuvimos en Guaymas, ¿verdad? Esta semana pasada, y le digo algo en el camino, yo venía así como cansado, y yo decía, ay, qué bueno que ya voy a llegar a Guaymas, y me voy a desconectar un poquito del trabajo, según yo, y de la iglesia, y voy a descansar. Y cuando voy de camino me escribe una persona de Guaymas, me dice, oye, quisiera que me dieras una enseñanza de tal cosa. Y yo, ups, creo que voy a ir a trabajar, ¿no? Y llegando, yo no sabía, ¿verdad? En el camino me dice Natalie, oye, le organizaron una posada para un orfanatorio, una casa hogar de fulanito y vamos a llegar al orfanatorio. Y yo, ay, no, vengo manejando en mi mente, ¿no? Como venimos en el camino casi 12 horas para llegar a ir a dar un lugar, ¿verdad? Como que qué cansado, ¿no? Pero estando ahí, empiezo a convivir con los chavos, empiezo a trabajar con ellos, empiezo a ver sus necesidades y mire, al final terminamos todos hablando ahí hasta que se oscureció y compartiéndoles de dónde Dios me ha sacado de la orfandad. Y al final yo no me pude callar y pasé el tiempo con ellos y lo disfruté tanto cuando llegué a la casa ese día, ¿verdad? Después de esa parte yo decía, wow, Señor, gracias, ¿verdad? Y perdón por tener esa actitud de que ya no tengo ganas de dar. Y cuando ya di ese tiempo para ese lugar, al final la abundancia que se siente dentro de uno es mucho mayor. Pero a veces venimos con esa actitud de decir, voy a darle vacaciones a Dios. Pero en Dios no hay qué, no hay vacaciones. Mira, el siguiente día me levanto y digo, voy a meditar un rato, me estaba meditando y terminé una oración y digo, Señor, si hoy quieres que haga algo o orar o algo, Señor, pues soy materia dispuesta. Ah, pues me dijo Dios, yo creo, ok. Me metí en un cuarto y de repente llega una persona y llega con los ojos llorosos y y le digo, ¿cómo estás? ¡Ah! Y empieza a llorar. Y yo dije, ups, creo que no voy a descansar. Y pasamos ahí 1 hora enseñando, 2 horas, ¿verdad? Ministrando. Y ya a lo que le quiero decir es que siempre hay momentos de dar. ¿Y qué más que en este tiempo? Que vas a lugares con amistades, con familias que tienen hambre y sed de justicia, que están esperando a alguien que les pueda dar algo que les dé vida que tú tienes. ¿Está entendiendo? Y entonces mira, a veces les decimos, heme aquí, Señor, úsame a mí. Y Dios dice, ok, quiero que vayas a fulanita parte, o ahí está, te lo presenté y te lo pongo enfrente. Ay, Dios, es que ahorita ya me tenía que ir, ya están sirviendo el pozole y se me va a enfriar. ¿Estamos entendiendo? Fíjate, justamente en el camino me escribió una persona cuando íbamos para allá y me decía, tuve un sueño, me decía, soñé que estaba en una casa y que era una casa como en Nicaragua y que ahí como que había gente que se estaba abriendo una iglesia y se estaba enseñando. Y yo en esos detalles le escribo a la persona, se me hace que Dios tal vez te puede llevar a Nicaragua. Y son cosas que locas. Fíjate, curiosamente, sin yo saberlo, en la plática estamos allá algunos familiares y me dice una persona, oye, ¿sabías que acaban de como no permitir que los extranjeros traigan Biblias a Nicaragua? Y yo me quedé pensando, espérate, alguien me mencionó algo de Nicaragua y me quedé pensando, wow, hay ahorita un gobierno que está restringiendo la palabra de Dios en Nicaragua, pero la palabra no está presa, la palabra tiene que correr, ¿sí o no? Y entendí, dije, hey, ¿estarías dispuesto a ir a Nicaragua aunque, verdad, no te dejen traer una Biblia? Porque hay necesidad ahí, ¿sí o no? Porque el Señor quiere decirte, iglesia,
antes de empezar el mensaje, me daba esta palabra. Vete a Salmo 128, 3 y 4. Salmo 128, 3 y 4. Y justo antes de subirme me mandan esta palabra para ustedes, para nosotros más bien dicho. Salmo 128, 3 y 4. 128. 128. 3 y 4. ¿Ok? Ahí está. Tu mujer, ¿qué es una mujer? Tu iglesia será como qué? Vid que lleva qué? ¿Que lleva qué? Fruto ¿a dónde? A los lados de tu casa. Y tus hijos como qué? Plantas de olivo alrededor de tu mesa. ¿Qué le estoy tratando de decir o qué nos está tratando de decir el Señor? Tú, San Diego, iglesia, eres una iglesia que va a dar mucho fruto, tanto que se va a extender a los lados de su qué? De casa. Mira, la última vez que vino Joás, bueno, da una palabra, yo le estaba diciendo al pastor, usted se toma tiempos como libres. Y me dice, pues a veces quisiera, pero el Señor me manda a hacer muchas cosas. Y yo dije, y así lo quedé pensando, bueno, a lo mejor necesito tomarme un tiempo o algo así. Llega el domingo, le daré una palabra, ¿verdad? Y lo voy a abrir. ¿Por qué? Porque me gustaría que usted como iglesia empezara a apoyar en oración, pero en servicio también a estas personas en cuanto a lo que Dios les ha dicho que tengan que cumplir en este tiempo. Aquí se encuentran, levantan la mano ahí, Guillermo y Rubí, ahí donde están. Ellos vienen de Ensenada. O sea, ¿cuántas horas son de aquí para Ensenada? 3 o 4 horas para estar en un servicio como este. ¿Desde hace cuánto tiempo vienen? Van para 3 años. Y yo preguntándole al Señor al tiempo, Señor, ¿por qué estas personas de tan lejos manejan 3 a 4 horas para poder estar aquí? Y hace algunos años Dios les dio una primera palabra. Fueron al encuentro, les dio una palabra, vinieron aquí, les dio otra palabra. Y justo cuando yo le preguntaba al pastor, Señor, a lo mejor hay tiempo de descansar, Dios les da una palabra. Me dice, pastor, quiere que Dios filtre esta palabra para ellos, que Dios va a abrir una iglesia en Ensenada. Tu mujer será como vid que lleva fruto ¿a dónde? A los lados de su casa. Entonces, familia del 2026 viene con mucho trabajo. Pero el Señor nos dio una palabra dentro de eso a nosotros que decía, empieza a delegar a 100, a 50, a 10 por uno. ¿Por qué? Porque hay mucho trabajo que hacer. Pero ¿sabe qué es lo hermoso? Que al final está garantizado el fruto, el mucho fruto. Y mire, yo veo el corazón de estas dos personas, de no ser unas personas nomás que vienen y se sientan y aprenden. El sábado, ayer sábado, estuvimos en Tijuana, nosotros vinimos de Guaymas, agarramos un vuelo para estar aquí nomás en la reunión y ahorita nos regresamos para allá. Pero cuando les dijimos, vamos a hacer, oye, nosotros podemos recoger. Entonces hacen el esfuerzo por estar con nosotros y decir, enséñame para cumplir esa palabra que el Señor nos ha dado. ¿Sabe qué? Eso es querer dar fruto. No nomás con deseo, pero con las acciones. ¿Está entendiendo? Y entonces yo cuando me dan esta palabra al empezar el servicio o la enseñanza, yo no le digo ni a mi esposa que va a aplicar el día de hoy, ¿verdad? No le dije. Yo dije, wow, qué tremendo es Dios, que nos está diciendo, ustedes van a dar fruto a nuestros lugares. Y ya empezamos en Tijuana, ¿verdad? Entonces, ¿está listo para ir a Ensenada? Y si no, pues me voy a comer la langosta yo solito ahí. Entonces, el Señor, iglesia, nos quiere llevar a dar mucho fruto, porque el justo
da y no detiene su mano. No detiene las operaciones de Dios que quiere hacer en la vida de otros. ¿Entiende? El justo da. El justo está dando. Está pensando en la mentalidad de dar y dar. Y entienda, si estamos buscando el reino de Dios y su justicia, el justo ya entiende la razón de dar y de recibir. ¿Queda claro? Muy bien. Ahora, vámonos a Lucas 6:38, porque aquí hay 4 medidas de dar. ¿Cuántas? 4 medidas de dar que el Señor Jesús enseña, ¿ok? De cómo debemos de dar. Y cuál es cómo comienza la medida y se va realmente trabajando hasta que rebose esa medida. Lucas 6:38 dice, y léelo conmigo, 1, 2 y 3. Dad y se os dará. Medida como buena, 1, apretada, 2, remecida, 3 y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. ¿Cómo te gustaría que el Señor te midiera a ti? ¿Con una medida buena o con una medida rebosando? Muy bien, yo también. Ese es mucho fruto. Ahora, dentro de esta parte se comienza realmente con una medida ¿qué? Buena. Medida buena, número 1. ¿Qué significa esa medida buena? La medida buena viene representando, ¿verdad? Cuando la voz que viene del cielo, acuérdense que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden ¿de dónde? Santiago 1:17 dice que todo lo bueno desciende de lo alto. Entonces la medida buena es la que nos da Dios. Cuando esa voz del cielo viene a nosotros, ¿verdad? Y comienza uno a oír y comienza entonces a tener la capacidad de con ese oír poder dar. Le doy un ejemplo simple en la palabra y lo acabamos de ver. La mujer samaritana, y no tienes que ir para allá, pero si lo quieres ver está en Juan 4, ¿ok? Tenía, ¿verdad? Un encuentro con Jesús, tuvo un encuentro con Jesús y le dijo Jesús, si tú me pidieras de esta agua, yo te daré una agua, ¿verdad? Que te llevaría hasta la vida eterna, en pocas palabras, ¿verdad? Y él dice, dame de esa agua. Y entonces tiene un encuentro, le habla con Jesús, Jesús, ¿verdad? Le descubre lo que hay de sed en su corazón, que había estado con 5 maridos y el con el que estaba no era su marido. Y entonces le descubre, yo puedo sanar ese vacío que hay en ti de buscar lo que buscas en un hombre o en una persona. Y entonces es la primer persona, ¿verdad? En la Biblia donde Jesús se revela que Él es el Cristo. Y entonces ella cree en Él. ¿Y qué hace? ¿Se tardó 1 mes, 2 meses? ¿Se tardó 5 meses, 2 años? Y dijo, déjame preparo y termino el curso de rudimentos. ¿Qué hizo? En ese mismo momento lo que ella recibió, ¿qué hizo? Lo fue a dar. Creo que he encontrado al Señor, al Cristo. Vengan a conocerlo. Ella estaba contenta, mira, porque le reveló los secretitos que tenía en el corazón. Pero ella no le dio vergüenza. Y dijo, hay algo en aquí que el Señor ha llenado en mi vida y quiero que otros también lo tengan. ¿Y a qué me refiero a esto? Usted puede ser el primer día que usted llegó aquí y usted a lo mejor escucha que Dios le habla a su corazón y hace algo en su vida. ¿Usted ya puede compartir eso que Dios hizo en su vida? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Exacto. Y usted ya puede, esa es la regla. Que lo que usted Dios le dé, usted tenga la capacidad de en lo más pronto que pueda, poder ¿qué? Darlo a alguien más. Por eso se me hizo bien padre ver que en el desfile, no los que ya, testimonios que ya conocemos, sino un gente que va llegando. Uno que me impactó muchísimo es Sebastián. Sebastián levanta la mano de atrás. Sebastián yo creo que tiene menos del mes acá con nosotros, ¿verdad? Y él puso su testimonio ahí, no se lo voy a contar para que usted vaya y lo lea, ¿verdad? Pero yo leía ese testimonio de él y el versículo que puso y dijo, todas las cosas viejas pasaron, todas aquí son hechas nuevas. Y yo decía, wow, qué tremendo, hombre. Qué tremendo que él está dispuesto a dar y lleva ni siquiera 1 mes aquí. Qué dispuesto que, mira, hoy me enteré que se metió al grupo de bienvenida para servir.
Y lo digo como ejemplo porque esa es una actitud de ¿qué? De dar. Una persona que sirve, y se lo digo con toda honestidad, crece más rápido. ¿Cuántos han obtenido el curso de rudimentos, verdad? Bueno, esos años. Levanten la mano, ¿cuántos han pasado por rudimentos? Ok. Ahora, los han terminado completamente. ¿Cuántos han terminado completamente? Levanten tu mano. Muy bien, bastantes, qué bien. Fíjate qué tremendo es esto, pero dime si es cierto o no. Yo me empecé a dar cuenta que cuando yo enseñaba ese curso a otro, aprendía más, ¿sí o no? Y yo no sé, pero yo le he dado ese curso como unas 20 veces, yo creo, ¿verdad? Y te aseguro que hasta el día de hoy, cada vez que doy las mismas clases, aprendo algo diferente y algo nuevo me enseña el Señor, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque estás dando. Y lo que el Señor te da, tú tienes esa capacidad de dar, el Señor te va a respaldar en eso que das. Fíjate que dice en Mateo capítulo, ¿verdad? 10, versículo 7. Mateo 17. No te limites en dar. No te limites en dar. Aprende desde ahorita. Y te digo, mucha gente espera y piensa, ay, es que todavía no me han dado un puesto en la iglesia. Ay, es que todavía no soy un maestro en rudimentos. Es que no soy alguien. Pero repito, si Dios te ha dado algo, la instrucción es, ya tienes la capacidad de dar. ¿Qué dice aquí? Y yendo, predicad diciendo que el reino de los cielos se ha acercado. Ok, siguiente versículo 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios. Y mira cómo termina la frase de Jesús, que dice, de gracia. ¿Recibiste alguna de esas operaciones de Dios en tu vida? ¿De gratis? ¿Y qué dice? Si la recibiste de gracia, ¿qué dice? Dad de gracia. ¿Sabes qué? ¿Cuántos de aquí han sido sanos de alguna enfermedad? Levánteme su mano. Ya puedes dar de gracia eso, porque ya te lo dio del Señor. ¿Estamos entendiendo? ¿Cuántos ha resucitado Dios lo muerto en su vida? Levánteme su mano. Bueno, tú ya puedes hablarle a alguien de cómo el Señor te sacó de la depresión y la tristeza hasta el suicidio, porque ya lo puedes compartir con alguien, ¿verdad? ¿Cuántos el Señor los ha limpiado de demonios? Y entonces tú ya puedes hablar de cómo el Señor te ha limpiado de eso. ¿Lo está entendiendo? De lo que Dios ya te ha dado, tú tienes ya la capacidad de darlo a alguien más. Entonces no te limites en dar. Ahora, la primera medida, si regresamos a Lucas, ¿verdad? Estábamos en el 6, versículo 38. La primera medida es buena y luego la segunda es apretada. Vamos a leerlo. Dad y se os dará medida buena. Número 2. ¿Número 2 qué? Apretada. No sé cuántos salieron de viaje en estos días. Levanten su mano, ¿cuántos salieron de viaje? ¿Nadie? Por eso estamos aquí, ¿verdad? Porque los que salieron no son los que están vacíos ahorita las sillas. Bueno, los que están viendo ahí, que están fuera, ¿verdad? Y usaron alguna maleta y usted quiere llevarse todo lo que puede a donde va. ¿Qué generalmente hace con su maleta? Le va metiendo y dice, nomás va 2 días. Y se lleva un maletón gigante, ¿no? Y todavía en el maletón todavía no le cabe. ¿Y qué hace para que le quepa? Pues se sube arriba de ella. Y no sé, algunas maletas tienen como 2 zippers, ¿no? Lo dejan en el zipper más grande. Pero ¿sabe que acabo de aprender que ese zipper más grande realmente tiene lo dijo en Hermosa, ¿verdad? Se me hizo interesante. Es para que usted meta todo ahí y luego cierre el zipper más grande y comprima todo y lo apriete. Para eso es ese zipper. Oh. Bueno, esa medida es apretada. ¿Qué significa esto para nosotros en una definición? Esta ya es la voz que comienza a prensar. ¿Comienza a qué? A prensar y a filtrar, como haciendo cruces con la misma palabra de Dios. Le doy un ejemplo. Digamos que usted vino y Dios hizo una maravilla en su vida y lo sacó de la adicción. Pero de repente usted se mete a buscar la palabra
y Dios le da algo que le confirma eso que Dios hizo en su vida. Que Dios quiere que nos deshagamos de lo terrenal, de todas las pasiones, ¿verdad? ¿Verdad? Lo que está viciado el hombre, ¿verdad? En Efesios 4 dice. Entonces, de alguna manera, tú lees ese versículo y dices, wow, esto es lo que Dios, ¿verdad?, hizo conmigo. Y comienzas a meditar la palabra y comienzas entonces a confirmar aquello que el Señor hizo contigo a través de ¿qué? De la palabra. Y entonces cuando tú ya das, ya no puedes dar solamente lo que Dios hizo en tu vida, pero yo lo puedes dar ¿con qué? Con la palabra. ¿Con qué? Y va a ser más eficiente lo que es así, porque la palabra es como viva y eficaz. Y entonces esa palabra respaldada, ese testimonio respaldado, ¿verdad? Lo que hizo la voz de Dios en tu vida, te reveló, te enseñó, respaldado con la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces comienza a ser una medida como apretada. Comienza a ser una medida como. Y entonces tú comienzas cada vez a recibir esa palabra y apretar y apretar y apretar y apretar aquello que el Señor ya te hizo en tu vida. Y mire, repito, le digo esto también. Cuando tú empiezas a hacer eso, aquello que Dios hizo en tu vida se va a ir afirmando cada vez más. ¿En qué sentido le digo? Porque a lo mejor Dios te hizo ya libre de la adicción, pero cuando tú lo compartes a alguien y tienes la palabra, ¿qué va a ir haciendo en tu vida? Te va afirmando. Y cuando venga la tentación 2, 3 meses después, vas a decir, hey, ya tengo una medida apretada. Es más difícil tomar a alguien que ya tiene un fundamento, ¿sí o no? Y entonces sigue firmando eso con la palabra en tu vida, ¿ok? Ahora, apretada, regrésate, ahí estamos, medida buena, y luego la segunda es, tercera, ¿qué es? ¿Y qué entiende usted por remecida? A ver, vente, Miguelito. ¿Qué es remecido? No es como un bebé, ok, no me va a cargar, no se preocupe. Pero remecido es, y lo agarro él porque está fuerte, ok. A ver, reméceme tú a mí, pues mejor. Creo que me falta un poquito más de palabra. Entonces, remecido es, ¿verdad? Antes en la antigüedad agarraban el trigo, ¿verdad? Y entonces venía cuando lo cosechaban con paja. ¿Y qué hacían para que entonces se le cayera todo lo que no servía? Bueno, ni se mueve. Bueno, hazme tú a mí otra vez. Lo remecían. ¿Y qué hacía ese remecimiento? Acomodaba todo y limpiaba. Muy bien, un aplauso para Miguelito. Definición, remecer, una medida remecida. Es la voz que se sacude para quitarle las impurezas. La voz que se sacude para quitar las ¿qué? Es cuando algo se oye y se entiende, pero se sigue remeciendo hasta entenderlo plenamente. ¿Está entendiendo? Mira, a lo mejor Dios le trajo paz. Vamos a trabajar de algo tan sencillo. Usted aprendió ese versículo de Filipenses 4, 6, 7 que comenzamos. Por nada estéis afanosos. Y mira, un día usted lo practicó y Dios le trajo paz. Pero entonces usted va agarrando versículos que van todavía remeciendo. Porque sí o no, la paz se va. Y tiene que seguir aumentándose. Ahora, ¿qué versículos de la paz Dios le ha dado a usted que han seguido limpiando su vida cada vez más y aumentándolo en la paz? ¿Alguien me puede dar uno? Aparte de Filipenses 4, 6 y 7. Salmos 4, 8. ¿Qué dice? A ver, espérate, para que lo digas aquí. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú solo me haces vivir confiado. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Salmos. Mira, a lo mejor aprendiste a establecer la paz orando, pero un día en la noche te agarra la turbación, hombre, y no puedes dormir, te agarra el temor. Y entonces vas remeciendo eso y estableciendo, Señor, en paz me acostaré.
Y esa paz no nomás es para cuando estoy en la iglesia. Esa paz también es para cuando estoy listo para descansar. ¿Hay algún otro versículo que le ha enseñado Dios de la paz? Isaías 26:3. Isaías 26:3 dice: Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. amén. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha. Y mire, a lo mejor ya se está a veces establecer la paz y dices, hasta orando se me va la paz. ¿Le ha pasado? Pero entonces yo empiezo a pedirle, Señor, tú guardarás en completa. ¿En una qué? O sea, donde no va a venir ni un pensamiento que me robe esa paz. Aquel cuyo pensamiento en ti ha confiado. Y entonces tú le empiezas a decir al Señor, voy a confiar en ti, ya no en lo que me va a decir el trabajo. Voy a confiar en ti, no en lo que estoy viendo. Y entonces esa paz se va, ¿qué? Completando. Y entonces usted está remeciendo esa medida de la paz y está limpiando todo lo que el enemigo viene a todavía establecer en ese corazón. ¿Alguno otro? ¿Uno más? Yo sé que hay muchísimos. A ver, vamos para acá porque ya hablamos dos de allá. A ver de este lado. Salmos 34:14, se lo vamos a dar a Claudia. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz. ¿Qué te enseña ese versículo? Que la paz se tiene que aprender ¿a qué? A seguir. Que no es nomás tener un paso un ratito y luego se te va. Al siguiente día ya no tienes. O en la noche, ni siquiera en el día, se te fue en el día. Pero la paz hay que seguirla. Incluso el versículo anterior dice, ¿quién hay aquí que quiere buenos días, ¿no? Algo así como para su vida. ¿Quién quiere disfrutar, verdad? Entonces busca la paz y síguela. Apártate del mal, busca la paz y síguela. Muy bien, último de la paz acá, porque pues vamos a darle chance a los de este lado también. No, espérate, Nancy y Miguel vamos a darle doble, pues a ver uno por acá. Okay. Dice, es Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Jesús dijo, estas cosas, estas revelaciones, estas enseñanzas les he compartido para que en mí tengáis paz. Y la paz puede luchar contra el miedo y la turbación. Muy bien, ¿y Nancy? Salmo 119, 165, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Súper, buenísimo también. Salmo 119, 165, mucha paz. Fíjate, ¿cuánta paz? Una paz remecida. Mucha paz tienen los que aman y en ellos no hay tropiezo. Ahora, ¿se da cuenta, iglesia, cuánta palabra tiene usted que puede dar a alguien? ¿Lo ve? Esa es la idea, pero no nomás que no nomás esa medida que Dios le dé lo remesa nomás en un tema de la paz. Hay muchas cosas que el Señor quiere seguirle añadiendo. ¿No queda claro? Y eso es una medida, ¿cómo? Remecida. Ahora, vamos a la última medida. Antes de eso, vamos a Proverbios 22:20. Proverbios 22:20. Fíjate cómo dice del 20 y el 21. ¿No te he escrito cuántos? Buena, apretada, remecida. ¿No te he escrito 3 veces? ¿En qué? En consejos y ciencia, conocimiento. ¿Se da cuenta cómo la palabra, cuando Dios nos la da, no es para que tengamos una nomás revelación de ella, sino la va confirmando? Toda la escritura es útil ¿para qué? Enseñar, redarguir y luego ¿qué? Fíjate, en este proceso de remecimiento está empezando a corregir la basura que todavía le falta aprender de esa enseñanza. Y entonces está escrito 3 veces y fíjate lo que dice el 21, ¿ok? Para hacerte saber la qué. ¿La qué? Que la palabra es certera.
Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el Señor concuerda con toda su palabra y es certera para el que la busca y lo va entendiendo. Certidumbre de las palabras de verdad, y así se forman las verdades, a fin de que vuelvas a llevar. Mira, escucha bien esto. A fin, propósito, porque el Señor quiere que tengamos esa medida remecida. Propósito final, que vuelvas a llevar las palabras de verdad. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Mira, yo leía antes este versículo y yo decía, pues al que me envió fue Dios. Y así lo entendía. Pero si usted lo lee en la versión antigua, y aún en inglés creo que está un poquito más claro, le voy a leer la versión antigua. Dice, para hacerte saber las certidumbres de las razones verdaderas, y mira lo que dice aquí, para que puedas responder razones de verdad a los que a ti enviaren. ¿A los qué? ¿A los que qué? ¿Qué está diciendo entonces? Que a ti te van a enviar a alguien. Te va a enviar a alguien que tiene muchos argumentos en contra de esa palabra. ¿Está entendiendo? Pero si tú tienes una medida remecida, tú vas a poder debatir todos los argumentos erróneos que hay en el corazón de esa persona. ¿Entiendes? Tú vas a poder enseñarle algo completo a esa persona. Y el propósito de que tú tengas una certidumbre en ti, tan firme esa palabra de verdad que Dios ha hecho en tu vida y que la puedes compartir con alguien y le has dado cruces con otros versículos y le has remecido, es que esa persona, mira, por más que te va a tener argumentos, tú le vas a sacar una enseñanza. Y entonces tú puedes darle esa palabra a los que el Señor te va a enviar. Mi pregunta para ti es, ¿estás listos para los que el Señor te va a enviar? ¿Estás listo para compartirle? Porque le estoy diciendo, vamos a regresar a Guaymas nosotros, ¿verdad? En esa semana, y ya tenemos como 3 consejerías que tenemos que trabajar allá. Y me dice una persona, oye Javín, quiero que me enseñes del espíritu de consejo. Y yo, ay caray, me falta remecer esa palabra, pero déjate enseño la base. ¿Estamos entendiendo? Y entonces qué importante que cuando lleguen esas personas que Dios te envíe a que tú les hables y les des esa medida, tú tengas una medida como remecida. ¿Queda claro? Y última medida, vamos a regresar a Lucas capítulo 6, versículo 38. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y finalmente, ¿cómo? Rebosando. Por la pura definición de la palabra, ¿qué se le imagina cuando la palabra dice rebosando? Que ya no le cabe nada, tanto que al final se desborde a los lados. Y llega un momento en que se salga para todos lados. ¿Sí o no? Definición. Esta es la voz que cuando se derrama en nosotros y sobre nosotros, es una voz fluida. ¿Es una voz cómo? Mire, tiene que llegar el tiempo, iglesia, y creo que el Señor lo va a hacer, que cuando un día yo le diga el domingo en la mañana o el domingo en la reunión, tú predicas el día de hoy y vas a predicar de la misericordia. Usted no necesite 3 meses de estudiar sobre la misericordia. Usted diga Lucas 10. Vamos a darle la parábola del buen samaritano. Y usted ya tenga la palabra tan remecida y rebosando en su vida, que usted tenga la capacidad de hablar de misericordia. Porque a veces es fácil cuando te dicen, pastor, quiero invitarte a predicar en el enero, vamos a darle marzo. Pues ahí estoy meditando en marzo, todo lo que tiene que ver con el tema que te dan, ¿no? Pero yo le quiero decir que nuestro pastor, Joás, nos entrena. Hace tiempo teníamos convocatorias allá en Los Mochis de pastores y así nos agarraba. Nos estaba dando una enseñanza y ya había 3 reuniones. Y de repente decía, terminaba la enseñanza y decía, Javín,
predicas en media hora. Y yo, "Oh". La primera vez que lo hizo, ¿verdad? Yo ya estaba así como que vamos a la convocatoria. Yo ya iba hasta con mensaje preparado. Y no me volvió a tocar cuando me preparaba. Pero al final yo entendí por qué lo hacía. Porque él sabía que ya había en ese tema una medida remecida en uno. ¿Está entendiendo? Y entonces el Señor quiere llevarte a ese punto, que estés en algún lugar y mira, no hay internet. En un encuentro que nos llevó el Señor a un lugar nuevo, me acuerdo que nos dijo, y no sé si ustedes participó en ese, dijo, nos dio versículos para memorizar, ¿se acuerda? Y nos dijo en pocas palabras, tienen que guardarlas dentro de ustedes, porque ya no hay acceso al internet. Y yo me acuerdo que cuando estábamos allá, versículos que memorizamos, pudimos darle a las personas que estábamos ministrando, ¿sí o no? ¿Quién se acuerda de eso y estuvo en ese encuentro? Levántame su mano. Ahí está, algunos de acá, ¿verdad? Y hasta el día de hoy, de repente le pregunto, escucho a los que fueron, ¿verdad? Decir los versículos, se les quedaron grabados hasta para ellos. Pero al final, ese es el propósito, que donde quiera que nosotros estemos, la palabra pueda fluir a través de nosotros, como lo dice en Juan capítulo 7, versículo 38. Que al final usted tenga una medida rebosando, donde esta fluye en su vida completamente. Ok, Juan capítulo 7, versículo 38, Jesús dijo lo siguiente. Juan 7, 38. El que cree en mí, como dice que la escritura, de su interior, ¿qué dice? ¿Qué dice? Correrán ríos de ¿qué? De agua viva. ¿Cuántos quisieran que el Señor lo utilice y corran esas palabras y esa agua viva a través de usted? Levánteme su mano. Bueno, el que cree en mí, dice. Esa es la promesa, que el Señor lo quiere llevar realmente a una medida rebosando. Ok, vamos a Salmos 45:1. Mira cómo el salmista también describía esto. Salmos 45:1. ¿Qué dice la primera palabra? ¿Qué dice? Y la última medida, ¿cómo es? Rebosando. Y el salmista escribió, rebosa mi corazón como palabra buena. Dirijo al rey mi canto, mi lengua es como pluma de escribiente muy. ¿Qué está diciendo? Mira, me salen las palabras para poder compartirlas, porque el fin es darlas en esa medida rebosando. Regrésate a Lucas 6:38, cerremos esa parte de ese verso. Lucas 6:38. ¿Cuál es el propósito de ir recibiendo estas medidas o ir entendiendo estas medidas? Una de ellas y la principal es que usted comience a buscar esas medidas. ¿Por qué? Porque si usted quiere recibir más, ¿qué tiene que hacer? Dar más. Y entonces, fíjate cómo termina. Dad y se os dará. Medida buena, remecida, perdón, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro. Y mira lo que dice después. Porque con la misma medida con que, ¿qué? Medís, ¿qué dice? Os volverán a medir. Iglesia, especialmente en este tiempo, y le digo con esto, ¿verdad? Con sinceridad, en vacaciones, como que la carnita se afloja, o sea, bueno, más bien se levanta, porque ya no se nos rompemos del horario, ya no tenemos rudimentos, ya no tenemos clases en esta semana, pero usted no se duerma. Usted todavía tiene mucho que dar donde está. Usted siga buscando la palabra y crecer en esa medida cada vez más y más y más y más. Porque usted le va a dar Dios la capacidad de llevarlo a darle a alguien una medida buena, apretada, remecida o hasta rebosando. ¿Lo entiende? Y usted tiene que estar despertando. Y mira, Dios nos dio un sueño esta mañana, me compartieron un sueño y decía, había dos mujeres. Una mujer estaba en una alberca, dando a luz en la alberca un hijo. Y había otra mujer que estaba acostada, pero como muerta, ¿verdad? En la hojarasca. Y hasta ahí me dijo, eso es lo que soñé, pastor.
¿Qué entiendo yo? Aquí nomás hay dos iglesias, tipos de iglesias, o personas dentro de una iglesia. Una mujer que está metida en la palabra de Dios, que es el agua, ¿verdad? Que está inundada de la palabra de Dios, que tiene la capacidad de ¿qué? De dar a luz a otros. ¿Entiende? O usted va a ser una mujer que, como no tiene palabra y está seca, usted mismo muere dentro de usted. ¿Qué iglesia quiere ser? Yo quiero ser la que está en la alberca. ¿Entiende? Porque el Señor quiere que usted dé a luz. Hay mucho fruto 2026 y hay que levantarse para darlo. Póngase de pie donde está. Pasa el equipo de alabanza. Le quiero nomás cerrar con dos advertencias. Bueno, después de Lucas 6:38, sigue el 39. Veamos el 39, ¿qué dice? Y les decía una parábola. ¿Qué les decía? ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos dónde? En el hoyo. Qué curioso que después de dar, de enseñar Jesús de dar, mencione a un ciego. ¿Qué tiene que ver, iglesia, los ojos? ¿El qué? El entendimiento, pero más específicamente el conocimiento. Y le está diciendo, si tú no tienes conocimiento y no trabajaste en buscar el entendimiento del conocimiento, ¿cómo vas a poder guiar a otra persona que no tiene ese entendimiento y conocimiento? Le acabo de decir ahorita al principio de la enseñanza, tú ya puedes dar lo que tienes, pero la advertencia es, no des lo que no tienes. ¿Queda claro? Y se vale decir, espérame tantito, déjate presento a alguien que te pueda ayudar en esa área. Ejemplo, si tú tienes un matrimonio que todavía se anda cayendo, ¿no? Y viene otro matrimonio y te dice, dame un consejo de matrimonio. ¿Será tiempo para dar ese consejo de matrimonio? Pero el pastor habló de esto. Lo que tú ya tienes es lo que tú ya tienes que dar. Pero si no lo tienes, cuidado. No des lo que no tienes. ¿Queda claro? Mateo 18:6. Mateo 18:6. Porque puede existir que cuando tú das algo que no tienes, se llame tropiezo. ¿Se llame cómo? Tropiezo. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos, ¿qué? ¿Estos qué? Que cree en mí, mejor le fuera que ¿qué? Que se colgase al cuello una ¿qué? Piedra de molino de asno y que se le hundiese ¿dónde? A 8. Está medio gráfica el ejemplo de Jesús, ¿verdad? ¿Usted ha visto una piedra de molino de asno? Unas piedras gigantescas que conectaban, haz de cuenta, a un asno y le digo, ponían el trigo y le daban vuelta, lo ponían para darse vuelta y la piedra rodaba y iba triturando todo eso que se ponía en el molino. Son unas piedras gigantescas. Y fíjate la analogía, si tú haces caer a uno de estos pequeñitos que cree en mí, en pocas palabras, mejor ni participes. ¿Cómo puedo hacer tropezar a alguien? Cuando yo le enseño algo, pero él no lo ve ¿dónde? En mi vida. Y entonces cuando no lo ve dice, no hombre, esto no, de la iglesia no es cierto. Todos los cristianos son iguales. Y entonces dejan de creer. Y dicen, ¿para qué voy a creer? Si veo estos ejemplos en la congregación de las personas que me enseñan. ¿Está entendiendo?
¿Y cómo lastima eso el corazón de una persona? Pero igual ahí, papás, enséñenle a sus hijos, pero practiquen primero. A veces queremos, hijo, métete a danza, tú sirve, tú sirve. Y yo como papá, ¿qué estoy haciendo? ¿Estamos entendiendo? Ve a las clases, tú no puedes faltar. Pero yo estoy siendo enseñado. ¿Está entendiendo? Le quiere enseñar a sus hijos, primero enséñele con qué. Con el ejemplo. Jesús hacía y luego enseñaba. Jesús siempre hacía y luego enseñaba. Es la mejor manera. Hijo, ama a tu esposa, quiero que te cases, pero tú no estás casado. ¿Escucha? Señor, quiero que seas próspero. Hijo, hija, quiero que tu matrimonio sea exitoso, pero tú no le dedicas tiempo a ese matrimonio. Enséñales con el ejemplo. Ese ejemplo va más que las palabras. Va a llevarlos a esa abundancia. Y le digo esto porque hay tiempo que el Señor quiere empezar a limpiar esa medida más y más. No es para que usted no enseñe, es para que usted comience a trabajar y Dios le siga aumentando la medida para que usted pueda dar lo que el Señor le da. Le quiero terminar con una última parábola en Mateo 25, que justamente hoy en la mañana la estaba leyendo y me impactó muchísimo. En Mateo 25, del 31 al 46, no la voy a leer toda, cuestión de tiempo, pero usted tómela y léala en su casa. Mateo 25, 31. Habla del juicio de las naciones. ¿Habla de qué? ¿Cuántos han escuchado de esta parábola? Levánteme su mano. Ok. Bueno, déjame redondear un poquito. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Siguiente versículo, 32. Y serán reunidos delante de él quienes, todas las naciones, y apartarán los unos de los, como aparta el pastor unos de las otros cabritos. Siguiente versículo, 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda, los que tienen sabiduría a la derecha y los que están en insensatez a la izquierda. Siguiente versículo, 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Siguiente versículo, 35. Porque tuve hambre y me diste de, tuve sed y me diste de, fui forastero y me recogiste. Siguiente versículo, y vamos a seguirlo leyendo hasta el 46. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y qué, y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo y en la cárcel y vinimos a ti? Fíjate lo que responde Jesús. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo. ¿Se dan cuenta cómo el dar es darle a él, a un pequeño? Siguiente versículo, 41. Entonces también dirá: ¿quiénes? A los de la izquierda, a los que están en insensatez, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus. Ouch. 42. Porque tuve hambre y ¿qué? ¿Y qué? Y no me diste de comer. Tuve sed y ¿qué?
y no me diste de beber. Siguiente versículo: fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que cuanto no lo hiciste a uno de estos más que, tampoco a mí lo hiciste. 46. E irán estos al castigo eterno y los justos ¿a dónde? ¿Y los justos a dónde? Ahora, ¿sabe qué me impresionó mucho de esta parábola? Muchos piensan que los que van a la vida eterna solamente es decir una oración. Pero eso es lo que dice ese versículo, ¿sí o no? Aquí no dice a los de la izquierda, a los insensatos, no les dice dejaste de pecar. Y a veces uno piensa que es quitar el pecado solamente, pero las dos referencias tienen que ver con ¿qué? Con el dar. ¿Con qué? Con el dar. El justo es el que da y no detiene su mano. ¿Lo ve? Y entonces, cuando yo leía esto, yo decía: qué tremendo que los justos son los que van a ¿dónde? La vida eterna. Pero ¿qué hicieron los justos? Regrésate nomás al verso, porfa. 40. Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más que pequeños, a mí lo. ¿Qué hicieron los justos? Dieron lo que tenían ¿a quién? ¿Se acuerda del tropiezo? A veces pensamos que tropiezo solamente es ponerle un mal ejemplo a uno más pequeño, pero aquí está enseñando que poner tropiezo también es no darle lo que tú tienes a uno más pequeño. ¿Lo ve? Repito, si tú tienes algo que darle a alguien y viene a ti con necesidad, tú le niegas y tú dices: ahorita no le puedes dar de lo que Dios te dio. Eso también es poner tropiezo. ¿Queda claro? ¿Cuántos quieren ser justos? A ver, no lo escucho. ¿Cuántos quieren ser justos? Tenemos entonces que dar. ¿Tenemos entonces que qué? Porque el justo da y no detiene su mano. ¿Listos para dar este 2026? ¿Seguro? Yo quiero llegar allá arriba y decir: vente para la derecha. Vente para la derecha. Porque alguien tuvo hambre más pequeño y le pudiste dar un alimento. Pudiste compartirle de ese pan del cielo, de esa agua de vida, y entonces puedas recibir la recompensa que el Señor tiene para ti. Cierra tus ojos ahí donde estás. Tu mujer serás como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Tu mujer, tu familia es en Acción San Diego, eres como la vid que lleva fruto, mucho fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas, ustedes son como plantas de olivo alrededor de la mesa. Tienen alimento y que dar, familia. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. No te canses de dar, no te canses de dar, no te canses de dar. El Dios no es infiel para darle a todos aquellos que dan. Y mire, el domingo pasado hablaba con varias personas y me decían: pastor,
Estoy hablando con un familiar allá en México que está pasando una situación bien grave. Y le estoy enseñando de esto y le estoy enseñando de lo otro. Y de repente, pastor, le estoy enseñando esto a una persona que trabaja conmigo. Y así varias personas vinieron. Y sabe que me dio mucho gusto que ya no me estaban pidiendo por ellas. Me estaban pidiendo para saber qué le podían dar a las personas que ya estaban dándole un alimento. Y yo decía, wow. Yo, qué tremendo, hombre. Sé que aquí hay una iglesia de justos. Y el Señor nos reveló, hay un espíritu que está estorbando en poder dar una medida más grande de la que ya estás dando. Porque algunos ya están dando una buena, una apretada, una remecida, pero el Señor lo quiere llevar hasta una rebosando. No te conformes con la medida que el Señor te ha dado. Y esta es espíritu de intimidación. Espíritu de intimidación. Dice el Señor que este es un espíritu que es una arma del enemigo que usa. Y dice, heridas del pasado, para detener o bloquear el crecimiento espiritual. Y cuando éste intenta avanzar espiritualmente, quiere avanzar como persona, a hacer la voluntad de Dios, ahí se aparece ese espíritu y les bloquea en temor y aún hasta terror nocturno. Un espíritu de intimidación. Y mira, le doy un ejemplo bien claro que me pasó. Platico con una persona y me dice, pastor, hace como unos meses empecé un ayuno porque quiero comenzar a crecer más. Y no sé por qué de la nada se me vino el pensamiento, algo que hice hace más de 10, 15 años, que incluso ya le había pedido perdón al Señor, pero me trae una condenación y me ha traído mucha ansiedad. Y cuando yo leía esto decía, Señor, revela qué es eso que le está estorbando a esta persona. Y lo llevé tras la palabra. Mira, el Señor dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dice 1 Juan 1:9. ¿Tú ya le confesaste al Señor esto? Sí. Entonces ya te perdonó, ahora vamos a pedirle que te limpie. A lo mejor hay algo ahí que te está estorbando. Es que yo lo sé y me sé esa palabra, pero la verdad se va y luego el siguiente día y así constantemente está en mi corazón la condenación. Y hoy en la mañana que leo esto digo, wow, es un espíritu de ¿qué? Intimidación. Esta persona quiere crecer, pero está ese espíritu de intimidación llevándole a heridas del pasado, llevándole a sentirse indigno, en tener temor de hablar, porque pasó eso en su vida y no le deja avanzar, y no le deja dar, y no le deja crecer en esa medida. Espíritu de intimidación bloquea con temor y hasta terror nocturno. Puedes aún tener pesadillas de eso y decir, ¿por qué? Si eso ya el Señor lo dejó atrás. Pero eso se llama un espíritu de intimidación. Pero mira, el Señor es tan hermoso que el Señor lo descubre todo. Cierra tus ojos de donde estás. Y hago esta pregunta porque sé que el Señor va a traer libertad hoy en esta noche a tu vida. ¿Cuántos de aquí se han sentido así? Que hay ese espíritu de intimidación en que no les ha permitido seguir avanzando porque hay heridas del pasado que vienen a detener. Si tú te has sentido así, levanta tu mano y ¿dónde estás? Veo sus manos, iglesia. Veo sus manos, iglesia.
Te voy a pedir algo más especial todavía. Te voy a pedir que pases al frente, porque vamos a hacer algo especial. Pásale al frente si tú te has sentido así. Si eso te ha estorbado en crecer, porque hay ese sentimiento de algo que pasó y te hirió. Sin miedo, sin vergüenza, el Señor quiere traerte libertad. Cosas que tú ya pediste perdón y el Señor limpió, pero cuando quieres compartir te sientes incapaz, te sientes como que no tienes esa capacidad. Hay temor para compartir, para dar medidas. Comiencen a adorar. Ven y límpianos hoy, Jesús. Ven y límpianos hoy, Jesús. Vete a Hebreos capítulo 10, versículo 17. Incluso vete al 16, ahí está, gracias. Si estás al frente, abre tus ojos un poquito, lee este verso conmigo. Fíjate lo que dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las. Hoy hablaba de que Dios te ha dado mucho que dar, ¿sí o no? Y ese es el pacto que ¿quién? Que Él hace con ¿quién? Con nosotros. No el que yo hice con Él. Él lo está haciendo y Él es fiel para cumplir ese pacto. Y al verlos aquí, yo los conozco a muchos de ustedes. Sé que ha puesto Dios mucha palabra en sus corazones y las ha escrito. Pero fíjate lo que dice el siguiente versículo 17. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y sus ¿qué? Transgresiones. Si el Señor te perdonó, Él no se acuerda ya. ¿Por qué te vas a acordar tú? ¿Por qué vas a dejar que ese espíritu de intimidación venga a recordarte algo que el Señor ya perdonó? Si el Señor ya lo quitó de tu corazón, Él nunca más se acuerda de los pecados que hicimos, que ya han sido confesados y perdonados, y de las transgresiones en rebelión que hemos hecho contra Él. Y esa es su promesa hacia ti, no es la tuya hacia Él. Si Dios te perdonó, ¿quién más? Cierra tus ojos y dónde estás. Papá, yo te pido, Señor, que todo espíritu de intimidación, Señor, que está, Señor, atormentando a tus hijos, que está atormentando, Señor, en sus pensamientos y aún en las noches, papá, trayendo a memoria las heridas que en el pasado, Señor, les hayan hecho, Señor, de cosas que ya tú perdonaste y olvidaste, como tu palabra mismo lo dice. Nunca más te acuerdas, pero también dice en Miqueas que lo echas hasta lo más profundo del mar, Señor. Perdonas la maldad, la iniquidad. Que tú eres, Señor, el Dios que sana las dolencias, papá.
que perdona todas nuestras iniquidades y sana nuestras dolencias, papá. Te pido ahora que esas mentiras, que ese espíritu mentiroso está poniendo en el corazón de ellos, se vaya de este lugar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y el Señor pone esto en mi corazón. A los que están atrás, a los que no están al frente, abra sus ojos un momento. Los de frente quédense con los ojos cerrados. Los hago pasar al frente por algo, porque el Señor tiene una estrategia para desmentir a ese espíritu y traer verdad. Alguna de estas personas aquí enfrente te ha dado algo. Te ha dado algo. Yo te invito a que tú seas valiente si estás allá atrás y puedas venir a orar por esa persona que te dio algo y le recuerdes qué te ha dado en ejemplo, qué te ha dado en palabra, qué medida te ha podido dar esa persona que ahorita se siente sin la capacidad de dar. ¿Listo para dar, iglesia? Comencemos a darle a los de nuestra casa primero. Pásale al frente si tú tienes algo que darle a alguien que ves aquí al frente. Recuérdale qué tanto ellos te han dado. Adoramos Jesús, adoramos Jesús. Eterno y sublime Rey, el cielo no te puede contener. Habitas en lo alto, Dios. La tierra es el estrado de tus pies. Eterno y sublime Rey, el cielo no te puede contener. Habitas en lo alto, Dios. La tierra es el estrado de tus pies. Y cómo construir una habitación, un mejor lugar donde puedas reposar. Y cómo construir una habitación que sea un santuario para ti. Que no se quede nadie, familia, sin que alguien ore por ellos. Soberano, tienes capacidad de dar. Creador, en luz inalcanzable tú estás. Formaste todo con tu voz. El universo en tus manos está. Y cómo construir una habitación, un mejor lugar donde puedas reposar. Y cómo construir una habitación que sea un santuario para ti. Y cómo construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas reposar. Y cómo construir una habitación que sea un santuario para ti. Oh, en piedras vivas escogí. Somos tu iglesia.
alturas escogiste habitar. En débiles hombres tu gloria mostrar. Edificados en la piedra angular, somos tu iglesia, tu hogar. Oh, somos tu iglesia, tu hogar. Vamos a construir una habitación, un mejor lugar donde puedas reposar. Vamos a construir una habitación que sea un santuario para ti. Vamos a construir una habitación, un mejor lugar donde puedas reposar. Vamos a construir una habitación. Seremos un santuario para ti. Oh. Dile al Señor con nosotros. Vamos a construir una habitación, un mejor lugar donde puedas. Vamos a construir una habitación que sea un santuario. Dile al Rey. Vamos a construir una habitación, un mejor lugar donde puedas. Vamos a construir que sea un santuario para ti. Vamos a construir una habitación, un mejor lugar. Vamos a construir una habitación que sea un santuario digno, Señor. Santuario para ti, Señor. Queremos ser para ti. El Señor también revelaba algo. No solamente era para las personas que pasaron al frente, sino especialmente para las que estaban atrás. Algo que también te está estorbando en esas heridas. El Señor te ha enseñado ya a perdonar, pero perdonar de todo corazón. Y hasta que tú no perdones de todo corazón, no vas a poder seguir avanzando. Así que yo te invito a que todos, si estás ahí, cierra tus ojos. Te hago una pregunta. Jesús dijo en una parábola que si tú vas a presentar una ofrenda delante del altar, si le vas a dar algo a Él, y de ahí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, primero ve, reconcíliate con tu hermano
y entonces ve y presenta la ofrenda. Si yo te invito con tus ojos cerrados, si hay alguien que tú tienes que perdonar, te ha faltado perdonar, o hay heridas del pasado también que te están intimidando por eso, ahí donde estás, repite después de mí, todos digan: Señor Jesús, yo perdono y suelto de todo corazón a las personas que me han herido. Quiero seguir avanzando. Si Dios trae a memoria una persona que tienes que perdonar, ¿y dónde estás? Yo te invito a que mientras estamos cantando, tú empieces a decir qué es la persona, ¿y dónde estás? Tú y solo con Dios. Y le digas: Señor, perdono a fulanito, Señor, y perdones la ofensa. Y le digas: Señor, lo perdono porque me engañó. La perdono, Señor, porque me traicionó, porque puse mi confianza, me mintió. Yo te invito a que cerremos este tiempo soltando todo aquello que nos estorba seguir avanzando, para dar otra medida más. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Y ya no soy un esclavo del temor, pues yo soy. Vamos. Y ya no soy un esclavo del temor, pues yo soy hijo de Dios. Dile al Rey, vamos. Desde el vientre fui escogido en ti. El amor, de nuevo nací, recibido en ti. Sangre en mí fluyó. Dile al Rey. Y ya no soy un esclavo del temor, pues yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, pues yo soy hijo de Dios. Vamos y lee. Y ya no soy un esclavo del temor, pues yo soy hijo de Dios. Si ya no soy un esclavo del temor, pues yo soy hijo de Dios. Oh, 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 oh.
yo soy hijo de Dios. Una vez más, dile al Rey. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo. Una vez más, dile al Rey, una vez más, abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Dile al Rey, y ya no soy un esclavo del temor, pues yo soy hijo de Dios. Dile, y ya no soy un esclavo del temor, pues yo soy hijo de Dios. Dile al Rey, vamos, y ya no soy un esclavo del temor, pues yo soy. Vamos, dile al Rey, y ya no soy un esclavo del temor, pues yo soy. Una vez más, dile al Rey, y ya no soy un esclavo del temor, pues yo soy. Y ya no soy un esclavo del temor, pues yo soy. Lo declaramos hoy, Jesús. Declaramos libertad. Declaramos libertad hoy, Señor. Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nuevamente, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Iglesia, el ser llamados hijos de Dios lleva mucho peso, porque nuestro trabajo es hacer la paz para que ese fruto sea sembrado en paz en donde quiera que vayamos. Y tenemos que ser esa iglesia pacificadora, que lleven la paz, no la guerra, y eso empieza en nosotros mismos. ¿Cuántos están listos para darle en el 2026? Darle duro en nuestra fe en el Señor. ¿Qué les parece si terminamos esta noche alabando al Padre y declarando sus promesas sobre nuestra iglesia? ¿Qué les parece? A ver, ¿dónde está la iglesia de Dios? ¿Qué les parece si terminamos este tiempo declarando las promesas del Rey? Vamos a darle gloria al Padre hoy. Todo el mundo adorándole al Padre. Dile al Señor: ¿quién como tú? Que los vientos te obedecen y el universo estremeces con tu voz. ¿Y quién como tú? Que las tempestades callas y tu reino sobre todo reino es. Vives en mí, tu gloria me cubre.
he escuchado de lo que puedes hacer. Te quiero conocer. No hay otro como tú. Vamos. Tu reino es para siempre. Eso. No hay otro como tú. En ti está el poder. Siempre te adoraré. Te adoraré. Quien como tú, que en las tempestades callas y tu reino sobre todo reino es. Vives en mí, tu gloria me cubre. He escuchado de lo que puedes hacer. Te quiero conocer. No hay otro como tú. En ti está el poder. Tu reino es para siempre y siempre te adoraré. No hay otro como tú. En ti está el poder. Tu reino es para siempre y siempre te adoraré. Oh, te adoraré. Diga al Señor, vamos, decláralo. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres. Eso. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a Siga al mover. Señor. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, ahí te vas a mover. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, ahí te vas a mover. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, ahí te vas a mover. Ahí te vas a mover. Ahí te vas a mover. No hay otro como tú. En ti está el poder. Tu reino es para siempre y siempre te adoraré. No hay otro como tú. En ti está el poder. Tu reino es para siempre y siempre te adoraré. Te adoraré. Vamos, decláraselo hoy. Te adoraré. Oh, te adoraré. Te adoraré. ¿Cuántos le adoran al Rey hoy? A ver, ¿cuántos creen que el Señor va a hacer cosas grandes este año? Lo declaramos hoy. Lo declaramos creyendo en Jesús. Él va a hacer maravillas. Y vamos a declarar estas palabras juntos como iglesia creyéndolo. Dile al Rey. Y vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar. Vas a hacer mucho más Vamos, iglesia. de lo que pueda Vamos, imaginar. iglesia, decláralo. Vas a hacer mucho Créelo más con fe. de lo que pueda imaginar. Vas a hacer mucho más, dile, de lo que pueda imaginar.
mucho más de lo que pueda imaginar. Vas a hacer mucho más. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, ahí te vas a mover. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, ahí te vas. Vamos a ir al Señor hoy. Sí, amén. Donde hay dos o tres, ahí te vas a mover. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, ahí te vas a mover. Dile al Rey. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, ahí te vas a mover. Ahí te vas a mover. Ahí, dile al Rey. Vamos. Ahí te vas a mover. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Eres digno. Gracias, Señor, por lo que harás en nuestras vidas y en esta congregación. Creemos, Señor, que por la gracia que nos has dado, estamos listos para dar, Señor, de esa gracia, Señor, a otros. Haz tu voluntad. Prepáranos, Señor, para dar esa buena medida, Señor. Prepáranos, Señor, para entregarte lo mejor de nosotros. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un fuerte aplauso a nuestro Rey. Dios me los bendiga a todos. Les amamos mucho. Que disfruten estos tiempos, que disfruten su año nuevo y nos vemos en el 2026.